Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta su visión de la nueva inteligencia artificial, basada en gestión artificial de empresas, cerebros artificiales empresariales, y Enterprise-Wide Optimization Systems. Una nueva forma de ver la inteligencia artificial, que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Las investigaciones de HAI capitalizan la evolución de la Artificial Intelligence a la Decision Making Artificial Intelligence. La inteligencia artificial tradicional se focaliza, y sustenta, en el estudio de las redes de neuronas biológicas para imitar el reconocimiento de patrones, y hoy en día se identifica con copilotos, agentes, y en general asesores, como ChatGPT, que ayudan al ser humano a reconocer los patrones, y a ejecutar el procesamiento básico que, con dicha información, se pueda realizar. Esto se traduce en la automatización de las actividades intelectuales básicas del ser humano, por ejemplo, la producción de un informe, la detección inmediata de una cara entre millones, patrones de fenómeno hidroclimáticos, y otros. La inteligencia artificial para la toma de decisiones se focaliza en el verdadero problema que tiene el ser humano, tomar la mejor decisión. De esta forma complementa la inteligencia artificial tradicional, que ignora cómo tomar la mejor decisión, simplemente da información para tomar decisiones con base en un modelo mental. Para ello, la Decision Making Artificial Intelligence incorpora los modelos matemáticos de los procesos como la parte fundamental para encontrar soluciones matemáticamente óptimas. Este enfoque genera 3 nuevos productos del conocimiento, que difícilmente se producen con la inteligencia artificial tal como la conocemos. Gestión artificial de empresas. Empresas manejadas por inteligencias artificiales que garantizan que se ejecute el proceso de toma de decisiones de una forma objetiva, tal como lo ha decidido la organización. Cerebros artificiales empresariales. Teoría que soporta la integración óptima de todas las decisiones de la organización, y Enterprise-Wide Optimization Systems, sistemas computacionales, cerebros artificiales, específicamente desarrollados para una empresa. La ganancia fundamental para la humanidad es que la diferencia entre las decisiones basadas en modelos mentales simples, en comparación con las decisiones basadas en modelos matemáticos formales, produce un rendimiento superior del orden del 15 al 20%. Se podría decir que la inteligencia artificial para la toma de decisiones es la gallina de los huevos de oro de la humanidad, no solo para aumentar la riqueza económica, sino para lograr un mundo que consuma mucha menos energía, y así quizás resolver el problema del calentamiento global. La globalización de este tipo de inteligencia artificial evitaría tomar malas decisiones, eliminando todos los problemas que esto conlleva. Conferencia preparada por el ingeniero Jesús Velázquez Bermúdez, Chief Scientific Officer de Hypothalamus Artificial Intelligence. Gestión artificial de empresas. El robot de inteligencia artificial Mika es el líder de la empresa de licores de lujo, Dictador, con sede en Polonia. Dictador ha firmado un contrato con Mika, que ahora forma parte de su consejo de administración y ocupa el cargo de CEO. La optimización de toda la empresa será el enfoque metodológico del hipotálamo artificial de los robots cognitivos que dirigen las empresas. Ese es el futuro que nos espera. En esta conferencia se presenta el proceso seguido por HAI para construir sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones, para la gestión artificial de empresas. La visión presentada no es solo teórica, sino que se basa en la praxis de más de 50 años resolviendo problemas de toma de decisiones, cuya metodología evolucionó hasta llegar a los cerebros artificiales, y la tecnología Enterprise-Wide Optimization Systems. HAI espera que disfruten de la conferencia. Cerebros artificiales, integración de inteligencia artificial y programación matemática, es el resultado de la investigación de HAI en metodologías de modelado matemático disruptivo para la industria 4.0. Y son la base de la arquitectura computacional de los Enterprise-Wide Optimization Systems. Para más información, se invita a los interesados a ver el video. Artificial Brains, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration. De los cerebros humanos a los cerebros artificiales. Velázquez Bermúdez, en 2021, publicó en SSRN el artículo Artificial Hypothalamus, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration, en el que se sientan las bases de los cerebros artificiales, y más concretamente del hipotálamo. El artículo
y otros posteriores, estudia cuidadosamente las relaciones entre las estructuras del neocórtex, con las que se forman cuando se atomiza un problema matemático, para utilizar metodologías de optimización a gran escala, orientadas a la partición y descomposición de sistemas, y definen el cerebro artificial semi-detalladamente. Se trata de una visión disruptiva de la inteligencia artificial, considerando el poder de las computadoras, la evolución de las matemáticas y el Internet de las cosas. En esta conferencia se explica de forma resumida esta evolución, basada en el estado actual de la IA. Un documento complementario es Artificial Brains, Augmented Artificial Intelligence, Artificial Neocortex plus Artificial Hypothalamus plus Artificial Hippocampus. La inteligencia humana ha evolucionado junto con los seres humanos. Para entender este proceso, HAI describe la inteligencia humana como compuesta por tres inteligencias: inteligencia mental, inteligencia matemática e inteligencia creativa. HAI se centra en la inteligencia artificial para la toma de decisiones, que corresponde a la inteligencia matemática. La inteligencia mental sustenta los modelos mentales que todo ser humano requiere para comenzar a tomar sus decisiones. El conocimiento humano se apoya en tres tipos de inteligencias. Modelo mental es la abstracción o concepción de lo que perciben los individuos sobre un determinado tema o problema. Los modelos mentales se construyen con los conocimientos, experiencias, suposiciones, percepciones, intuiciones, inducciones informales, deducciones y valores del individuo. Son modelos elementales que no se exponen en público y por lo tanto tienen una validez limitada al individuo. Tienen su origen en la evolución del ser humano desde los ancestros más primitivos, el Australopithecus, hasta la aparición de nuestra especie tal y como la conocemos hoy en día, el Homo sapiens. Todos los seres humanos manejamos modelos mentales, muy rápidos de resolver, y, en su ausencia, se copian fácilmente de un individuo más influyente, y más recientemente, se implantan en los seres humanos a través de la oclocracia de modelos mentales distribuidos por las redes sociales. Cuando la inteligencia trabaja bajo este modelo, la llamaremos inteligencia mental, que existe y se desarrolla en todos los seres humanos. Inteligencia mental y reconocimiento de patrones. El modelo mental está orientado a identificar patrones, sus fundamentos no son matemáticos, y responden al procesamiento de datos, y evaluación de experiencias eventuales y sistemáticas. Se basa en buenas prácticas. El reconocimiento de patrones es un método de análisis de datos que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para reconocer automáticamente patrones y irregularidades en los datos. Estos datos pueden ser cualquier cosa, desde texto e imágenes hasta sonidos u otras cualidades definibles. Los sistemas de reconocimiento de patrones pueden reconocer patrones familiares de forma rápida y precisa. El reconocimiento de patrones es la actividad que más realiza el ser humano, por ejemplo, identifica imágenes de personas, alimentos, condiciones hidroclimáticas, condiciones del tráfico, textos, sonidos, etc. Todo ello con el objetivo de establecer las condiciones del entorno, en el pasado, el presente y el futuro, y en base a este conocimiento tomar decisiones. La forma en que el cerebro identifica patrones no se conoce, pero es imitada por la inteligencia artificial tradicional. El reconocimiento de patrones es una habilidad humana básica. La esencia de la llamada inteligencia artificial es la inteligencia mental representada a partir del estudio de las neuronas biológicas, para emular y superar el reconocimiento de patrones humano, que lo hace a velocidades incomparables con la lenta velocidad del ser humano. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts crearon el concepto de redes neuronales artificiales. Publicaron el artículo A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. McCulloch y Pitts trataron de entender cómo el cerebro podía producir patrones altamente complejos, mediante el uso de muchas células básicas que están conectadas. Diseñaron su sistema basándose en cómo creían que funcionaban nuestros cerebros, y lo modelaron según el modelo biológico de cómo las neuronas trabajan entre sí. Las redes neuronales fueron creciendo, y en la práctica tomaron el nombre de inteligencia artificial, desplazando a otras metodologías y tecnologías que también generan inteligencia artificial en las máquinas.
Tal como lo presenta el diagrama, una red neuronal es un grupo interconectado de nodos que permite a las computadoras reconocer patrones en los datos. Esta área de la ciencia corresponde a la analítica predictiva. A partir del perceptrón, la primera neurona artificial creada, el conocimiento del modelado neuronal ha evolucionado, disponiendo actualmente de múltiples tipos de redes neuronales artificiales, AN, especializadas en realizar el reconocimiento de patrones específicos. Para ello, se modifican los patrones básicos de las AN. Redes neuronales artificiales convolucionales. Corresponden a ENN especializada en identificar cierto tipo de patrones, como las imágenes. La imagen presenta un ejemplo de una RNA orientada a reconocer imágenes de números escritos a mano alzada. El resultado es un indicador discreto asociado al número leído. El modelado de redes neuronales artificiales ha evolucionado hasta el punto en que las redes con estructuras avanzadas pueden realizar, muy rápidamente, funciones especializadas. La tendencia es convertir estas redes en hardware, para acelerar su velocidad y disminuir su costo. GPT, Generative Pre-trained Transformer, es el estado del arte de la inteligencia artificial estándar. GPT es una familia de modelos de redes neuronales que utiliza la arquitectura de transformadores, y es un avance clave en la inteligencia artificial, impulsando aplicaciones de IA generativa como ChatGPT. Las organizaciones de todos los sectores están utilizando modelos GPT e IA generativa para preguntas y respuestas, procesamiento de textos, generación de contenidos y bots de búsqueda. ChatGPT es un modelo de procesamiento de lenguaje natural que utiliza una red neuronal para potenciar su comprensión y respuestas conversacionales a las preguntas en forma de texto de los usuarios. En concreto, ChatGPT funciona con un Large Language Model, LLM, llamado GPT-3, desarrollado por OpenAI y que cuenta con 175.000 millones de parámetros. Esto se logra gracias a la potencia computacional actual y la gran disponibilidad de datos en la web. ChatGPT utiliza una red neuronal feed-forward, así como una capa de normalización para generar sus respuestas similares a las humanas. La red neuronal feed-forward aplica una transformación no lineal al flujo de entrada, lo que garantiza que el modelo pueda aprender patrones complejos en cada conjunto de datos. La capa de normalización estabiliza este proceso de entrenamiento asegurándose de que los valores de entrada tengan un tamaño de escala relativo. Utiliza una técnica de aprendizaje automático, llamada ajuste fino, para garantizar que responde a las indicaciones con precisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como todo método predictivo, cumple con ciertas características básicas. Se podría establecer la precisión de lo predicho para la muestra. En un proceso de regresión, esta precisión se denomina R². A medida que aumenta el número de parámetros, aumenta la precisión. Pero demasiados parámetros conducen a problemas de sobreadaptación, y la precisión depende de la calidad de la muestra. Nunca se puede explicar lo que no está en la muestra. Pero su capacidad para resolver problemas reales de toma de decisiones, a diferencia del reconocimiento avanzado de patrones, es mínima, si no nula. Específicamente, resolver una pregunta como ¿cuánto debo producir de los diferentes SKUs en cada una de las plantas de una cadena de abastecimiento? Para muchos científicos de datos, los modelos orientados a datos son la única inteligencia artificial que existe. Esto incluye la enseñanza académica. Esto conlleva un problema de desarrollo de la inteligencia artificial, ya que muchos ejecutivos y directivos no expertos en IA piensan que la única inteligencia artificial que existe es la predictiva. Por lo tanto, son aplicaciones como ChatGPT y similares las que se consideran la IA del futuro. HAI no está de acuerdo con esta apreciación. La inteligencia matemática sustenta los modelos matemáticos que algunos humanos desarrollan para tomar sus decisiones. Segundo, modelo matemático es una representación científica que hace uso del lenguaje matemático para describir o explicar la porción de la realidad que es de particular interés para un individuo. Es el resultado de la investigación llevada a cabo por ciertos seres humanos. Los modelos matemáticos están creciendo como herramientas analíticas que proporcionan mayor velocidad de procesamiento a la investigación.
Para su comprensión se requiere una formación formal en matemáticas y en la ciencia que se está modelando. Estos modelos aumentan la inteligencia de los seres humanos, creando grandes abismos entre ellos. Cuando la inteligencia trabaja bajo este modelo, la llamaremos inteligencia matemática. Esta capacidad de entender las matemáticas, y de manejarlas, no se extiende a todos los seres humanos. Es necesario adquirir conocimientos y experiencia para manejar adecuadamente esta inteligencia. En la actualidad, su desarrollo está directamente relacionado con la capacidad de manejar simultáneamente tecnologías computacionales y matemáticas. El proceso de toma de decisiones es el objetivo final de cualquier persona u organización, que busca tomar las mejores decisiones desde su punto de vista, su criterio. Este proceso, cuando se lleva a cabo en tiempo real, requiere de una gran capacidad de cálculo matemático para manejar la complejidad del mundo real, que aumenta con el tiempo, ya que el universo aumenta su entropía en cada momento. Cuando la humanidad comenzó su evolución, solo contaba con modelos mentales para sustentar sus decisiones, lo que limitaba seriamente la velocidad de la evolución de la especie, debido a la poca, casi nula, capacidad de cálculo de los modelos mentales, lo que llevó al ser humano a tomar decisiones con muy pocos cálculos, o sin ellos. Gracias a su capacidad analítica, el ser humano desarrolla su inteligencia matemática, lo que nos ha llevado a la industria 4.0. Desde la creación de la IA y el advenimiento de la computadora, se puede decir que las metodologías predictivas desplazaron a las prescriptivas, en lo que se llamó inteligencia artificial. Para comodidad del lector, se presentará la Decision Making Artificial Intelligence, DMAI, en comparación con la inteligencia artificial tradicional. La primera gran diferencia es que DMAI se basa en el desarrollo de la inteligencia matemática, que se centra en la representación del mundo físico a través de fórmulas algebraicas, o a través del cálculo diferencial, y resuelve problemas utilizando algoritmos matemáticos exactos, orientados a encontrar las mejores decisiones. Esta área de la ciencia corresponde a la analítica prescriptiva. La metodología desplazada es la modelación matemática formal, utilizando ecuaciones algebraicas o ecuaciones diferenciales. Esto está relacionado con el uso de la programación matemática, u optimización, para apoyar la toma de decisiones. Es fácil demostrar que en la mayoría de las empresas no se considera la programación matemática como algo necesario, ya que se desconoce el conocimiento y el beneficio económico que produce. Esto se debe a que la toma de decisiones no preocupa mucho a los investigadores que promueven la inteligencia artificial. Los practicantes, tal vez fanáticos, de la IA tradicional, han clasificado los algoritmos de programación matemática como los métodos exactos, no con la intención de destacarlos y promover su aprendizaje. Por el contrario, los descalifican porque en teoría no se pueden utilizar. Pero esto es falso. La esencia de la modelización matemática de la inteligencia se basa en el estudio del cerebro humano, basado en estudios neurocientíficos. El resultado es la producción de cerebros artificiales. El creador del cerebro humano lo concibió como la integración de tres órganos, o sistemas, principales: el neocórtex, el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo forma parte del tálamo. El cerebro artificial corresponde a los fundamentos científicos, más concretamente a los fundamentos matemáticos, que permiten conectar múltiples modelos matemáticos, algoritmos o robots, intercambiando información entre ellos para obtener un objetivo común y actuando como una inteligencia holística de las organizaciones, o parte de ellas. Al igual que el cerebro humano, el cerebro artificial está compuesto por los siguientes componentes artificiales: neocórtex, hipotálamo y hipocampo. El neocórtex contiene millones de neuronas que se comunican entre sí, para captar el mundo que se produce alrededor del ser humano. La conectividad de estas neuronas no se produce con base en una red densa, que conecte todas las neuronas entre sí, se basa en una red dispersa, que se puede asimilar a una matriz dispersa. Los estudios neurocientíficos asocian la red de neuronas de la corteza cerebral en filas, capas o niveles, y en columnas, conectadas de forma organizada y jerárquica. En los modelos matemáticos, es común utilizar una matriz que relaciona las columnas con las variables y las ecuaciones con las filas. Lo normal es que estas matrices sean dispersas, estructuralmente similares a la corteza cerebral humana.
Esta sección se basa en el documento Why does the neocortex have layers and columns? A theory of learning the 3D structure of the world. Las regiones neocorticales están compuestas por columnas y capas, que son utilizadas para un aprendizaje y posterior reconocimiento de objetos robustos. Las columnas integran sus entradas cambiantes a lo largo del tiempo, para aprender modelos completos de los objetos observados. Las conexiones laterales entre columnas permiten a la red inferir objetos más rápidamente, basándose en el conocimiento parcial de las columnas adyacentes. Debido a que las columnas integran la entrada a lo largo del espacio-tiempo, la red aprende modelos de objetos complejos, que se extienden mucho más allá del campo receptivo de las células individuales. La imagen presenta la distribución jerárquica de las neuronas en el neocórtex, uniendo cerebro, columnas neocorticales, neuronas simples y canales iónicos. Este es el punto de partida del modelo de Hawkins y sus investigadores asociados. Hawkins propone el concepto de regiones, grupos de células organizadas jerárquicamente, interconectadas, pero con una baja densidad de enlaces. Esta es la representación fundamental de la conectividad 3D de las neuronas en el neocórtex. Esta estructura tiene las mismas características que las que se generan cuando un modelo monolítico se divide y descompone en un modelo atomizado, para procesarlo en paralelo. Este diagrama muestra una estructura de 3 niveles. Resultado de la partición y descomposición de un sistema, utilizando una metodología sencilla de optimización a gran escala, como la teoría de Benders o la relajación lagrangiana. A pesar de que Benders imaginó una estructura de 2 niveles, el número de capas puede ser infinito. El número de niveles limita el detalle del problema a resolver. De la misma manera, la conectividad entre capas puede tener cualquier topología. Las matemáticas para resolver estos procesos multiproblema ya están desarrolladas y probadas. A partir de los conceptos de partición y descomposición, es posible desacoplar un sistema para obtener estructuras verticales similares a las del neocórtex humano. La descomposición cruzada, desarrollada por Bean Roy, permite establecer procesos de optimización complejos, en los que se utilizan múltiples metodologías a gran escala, lo que permite ajustar los problemas a la metodología más conveniente para la solución de cada subproblema. También libera el problema descompuesto de las estructuras jerárquicas en forma de árbol, permitiendo comunicaciones horizontales entre los subproblemas. Desde el punto de vista de las estructuras multicapa, la descomposición cruzada da lugar al intercambio de información entre múltiples capas, de diferentes columnas, como la estructura real del neocórtex humano. Como en el córtex humano, las conexiones laterales entre columnas permiten a la red solucionar los problemas más rápidamente, basándose en el conocimiento parcial de las columnas adyacentes. Como el hipotálamo humano, el hipotálamo artificial debe coordinar todos los procesos que lleva a cabo el cerebro artificial, intercambiando información entre ellos para obtener un objetivo común, el bienestar y la estabilidad de la organización. Esta actividad debe basarse en el procesamiento autónomo. Los modelos matemáticos pueden correr autónomamente, en el momento que se requieran. Paralelo, modelos atomizados orientados a ser resueltos siguiendo metodologías asíncronas. Y distribuido. Múltiples modelos corriendo simultáneamente, en múltiples computadores, representando a múltiples tipos de agentes. El hipocampo artificial es la parte del cerebro artificial que almacena la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. El proceso de aprendizaje del ser humano se concreta en la memoria, la cual acumula información para enfrentar cada nueva situación, utilizando el cúmulo de conocimientos que ha acumulado hasta el momento de la acción. El hipocampo artificial es un sistema experto que almacena 2 tipos de conocimiento. Formulación de los modelos matemáticos ya probados. Esta información recuerda todos los elementos matemáticos como son restricciones, problemas y modelos. Datos históricos de los resultados generados resolviendo los problemas matemáticos, utilizando metodologías de optimización a gran escala. Esta información se utiliza como punto de partida en futuros usos de modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones. Esta información se almacena en el hipocampo donde se organizan los datos según su antigüedad. Como cualquier elemento físico, su uso afecta a su fiabilidad, y es por ello por lo que la memoria corta, la que almacena los datos de los últimos días, empieza a fallar con la edad hasta que se pierde. Esto debido a su uso intensivo.
En tanto que, la memoria a largo plazo puede almacenar datos muy nítidos, pero que requieren de un mayor tiempo de acceso para localizarlos, recordarlos. Para manejar el concepto de inteligencia matemática, HAI desarrolló los conceptos de redes de neuronas matemáticas artificiales, RNMA, que complementan los conceptos de redes neuronales artificiales, RNA. Los interesados en el tema pueden ver el video. The Future, Artificial Mathematical Neurons Nets. Dentro del sistema nervioso, una neurona es una célula eléctricamente excitable, que dispara señales eléctricas a través de una red neuronal. La neurona es el componente principal del tejido nervioso en todos los animales. Las neuronas se comunican con otras células a través de la sinapsis, conexiones especializadas que comúnmente usan cantidades diminutas de neurotransmisores químicos, para pasar la señal eléctrica de la neurona presináptica a la célula receptora, a través de la ruta sináptica. Las neuronas están altamente especializadas para el procesamiento y la transmisión de señales. Dada la diversidad de funciones que realizan en diferentes partes del sistema nervioso, existe una gran variedad de neuronas que se diferencian en su forma, tamaño y propiedades electroquímicas. Por ejemplo, el soma de una neurona puede variar de 4 a 100 micrómetros de diámetro. El soma es el cuerpo de la neurona, contiene el núcleo, y la mayor parte de la síntesis de proteínas se produce aquí. El núcleo puede variar de 3 a 18 micrómetros de diámetro. Las dendritas de una neurona son extensiones celulares con muchas ramas. Esta forma y estructura general se conoce como un árbol dendrítico. Aquí es donde se produce la mayor parte de la entrada a la neurona, a través de la espina dendrítica. El axón es una conexión fina, similar a un cable, que puede extenderse decenas, cientos o incluso decenas de miles de veces el diámetro del soma. El axón transporta las señales nerviosas lejos del soma y lleva algunos tipos de información de vuelta a él. El terminal del axón se encuentra en el extremo más alejado del soma y contiene la sinapsis. Los botones sinápticos son estructuras especializadas en las que se liberan sustancias químicas, neurotransmisoras, para comunicarse con las neuronas receptoras. Además, en el terminal del axón, una neurona puede tener botones pasantes, que se encuentran a lo largo del axón. Una neurona artificial es una función matemática concebida como modelo de una neurona biológica. Las neuronas artificiales son unidades elementales en una red de neuronas artificiales. La neurona artificial recibe una o más entradas, que representan potenciales postsinápticos excitatorios y potenciales postsinápticos inhibidores en las dendritas neurales, y los suma para producir una salida, o activación, que representa el potencial de acción de una neurona que se transmite a lo largo de su axón. Por lo general, cada entrada se pondera por separado, y la suma se pasa a través de una función no lineal conocida como función de activación, o función de transferencia. Las funciones de transferencia suelen tener una forma sigmoide, pero también pueden tomar la forma de otras funciones no lineales, funciones lineales a trozos o funciones escalonadas. También suelen ser monótonamente crecientes, continuas, diferenciables y acotadas. Una red de neuronas artificiales se basa en un conjunto de neuronas artificiales conectadas, que modelan vagamente las neuronas de un cerebro biológico. Cada conexión, al igual que la sinapsis en un cerebro biológico, puede transmitir una señal a otras neuronas. Una neurona artificial recibe señales, luego las procesa y puede enviarlas a las neuronas conectadas a ella. La señal en una conexión es un número real, y la salida de cada neurona se calcula mediante una función no lineal de la suma de sus entradas. Las conexiones se denominan bordes. Las neuronas y los bordes suelen tener un peso que se ajusta a medida que avanza el aprendizaje. El peso aumenta o disminuye la intensidad de la señal en una conexión. Las neuronas pueden tener un umbral, tal que se envía una señal solo si la señal agregada cruza ese umbral. La definición de parámetros y topología es una combinación de trabajo empírico y trabajo científico, pero no hay teoría matemática que deba respetarse. El proceso algorítmico es cíclico, y su convergencia se basa en la minimización de errores. La precisión y la representatividad del proceso son directamente proporcionales a la cantidad de neuronas que se puedan manejar, es por esto que el desarrollo de las tecnologías asociadas se potencia exponencialmente, con la potenciación de las tecnologías informáticas.
HAI desarrolló una teoría para la construcción de redes de neuronas artificiales, especialmente diseñadas para integrar el cerebro artificial y acoplarse a las estructuras del córtex artificial. Partiendo de la neurona artificial tradicional, para construir cerebros artificiales, HAI ha creado un nuevo tipo de neurona. Este nuevo tipo de neurona se llamará neurona artificial matemática, o neurona matemática artificial. Su nombre se deriva del hecho de que la neurona está construida con base en modelos matemáticos que representan un sistema y que contiene elementos lógicos o intuitivos. La neurona artificial matemática es un modelo matemático, presumiblemente de optimización, que resulta de la partición y la descomposición de un problema monolítico en un modelo atomizado, siguiendo las leyes matemáticas de la modelización matemática a gran escala. Dos neuronas artificiales matemáticas se comunican entre sí, formando una red de neuronas artificiales matemáticas. La comunicación se produce en dos direcciones entre las neuronas. El protocolo de comunicación entre las dos neuronas está definido por leyes matemáticas desarrolladas para resolver problemas atomizados. El modelador puede elegir el protocolo, pero no el proceso de comunicación, que para la optimización se basa en las leyes científicas de la teoría de la dualidad, y para problemas de equilibrio en programación matemática con restricciones de equilibrio. Una neurona matemática representa a un robot, que puede comunicarse con otro robot, de forma autónoma, ya que conoce las reglas matemáticas que debe respetar. Esto es lo que sucede en el cerebro humano, donde los sistemas autónomos se comunican entre sí para tomar decisiones. La neurona artificial matemática es la evolución tecnológica desde la neurona biológica, propia de la inteligencia mental, hasta las neuronas necesarias para representar la inteligencia matemática, que hasta ahora no son producidas por el ser humano. La neurona artificial matemática se construye a partir de expresiones algebraicas, y por lo tanto, su formulación corresponde a un estándar, no es el resultado de la programación informática, es un problema de modelado de sistemas. Como todo en las matemáticas, la teoría es cadente, y para los que ya trabajamos en modelos matemáticos de alta complejidad, es el paso lógico que debemos dar. Es solo ampliar la mirada y pensar un poco fuera de la caja. La neurona artificial matemática es una superestructura matemática que representa un sistema completo. Una red matemática de neuronas artificiales puede ser una neurona de otra red matemática de neuronas artificiales más grande. Esta ley de transitividad es típica de la modelización a gran escala. Un sistema a gran escala puede ser representado por una neurona artificial matemática, y cubre múltiples subsistemas, donde cada uno de ellos puede ser representado por una neurona artificial matemática. Utilizando metodologías a gran escala, la neurona artificial matemática se puede dividir en dos, o más, neuronas artificiales matemáticas, formando una red de redes de neuronas artificiales matemáticas. Este proceso se puede repetir, hasta obtener las neuronas artificiales matemáticas más pequeñas, o sea, los átomos del sistema. Cuando se lleva la atomización del sistema al límite, el átomo del sistema será el funcionamiento del sistema en un periodo del horizonte de planificación. Y bajo un escenario aleatorio específico. En HAI, el desarrollo de Decision Making Artificial Intelligence se basa en la praxis de la analítica prescriptiva intensiva. HAI desarrolló OptEx, Optimization Expert System, una herramienta de inteligencia artificial de optimización multimodelo, que cumple con los principios de un hipotálamo artificial y el desarrollo de metodologías que puedan acoplarse a estructuras matemáticas multinivel, como las de la corteza artificial, y generación de código fuente, para eliminar las tareas manuales de programación informática, dado que un cerebro artificial requiere cientos de miles o millones de líneas de código fuente. Algorithm Swarm, en español enjambre de algoritmos. Si se aplican metodologías de optimización multinivel a gran escala, basadas en el particionamiento y la descomposición, para obtener el átomo más pequeño de un sistema estocástico dinámico, el número de algoritmos que generan podría llegar a ser incontable. Si se utilizan tecnologías de procesamiento paralelo, como los microservicios, la solución de un problema matemático se llevaría a cabo mediante un enjambre de algoritmos, que trabajan de forma autónoma y permanente,
para alcanzar el objetivo propuesto por el tomador de decisiones. Este enfoque de enjambre algorítmico se utiliza actualmente para gestionar enjambres de robots, pero las reglas que siguen los robots son simples, lógicas e intuitivas, y no tienen una base matemática universal. Un cerebro artificial puede visualizarse como un enjambre de robots cognitivos, que tienen una estructura de comunicaciones basada en una matriz dispersa multinivel, y cuyo protocolo de comunicación se rige por leyes matemáticas universales, orientadas a la obtención de resultados en equipo. La inteligencia creativa es la base fundamental para el desarrollo de teorías matemáticas que apoyen los modelos matemáticos. Para HAI esta es un área de conocimiento que aún desconoce. Para evolucionar de la inteligencia mental a la inteligencia matemática, el ser humano requiere de otro tipo de inteligencia que le permita realizar los análisis para descubrir y comprender los modelos matemáticos que rigen el universo, que, según Galileo Galilei, está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Llamaremos a esta inteligencia creativa analítica. Esta inteligencia puede ser considerada como el nivel más alto de la inteligencia humana, ya que es la que permite descubrir las leyes matemáticas, y en general nuevos conocimientos, que son el motor de la ciencia y tecnología de la humanidad. En la práctica, muy pocos humanos tienen esta habilidad y disciplina. Pero los resultados de su trabajo benefician a toda la humanidad. Enterprise-Wide Optimization Systems. HAI, gracias a su peculiar visión de la modelización matemática, que no se basa en programas informáticos, sino en una base de datos relacional, que es utilizada por una inteligencia artificial generativa que interpreta la base de datos y produce todo el código computacional necesario, puede implementar rápidamente lo que el profesor Jeremy Shapiro denominó Enterprise-Wide Optimization, EWO. En línea con la visión de HAI, los sistemas de optimización para toda la empresa son la evolución de los sistemas de apoyo a la decisión tradicionales, que han acumulado varios modelos matemáticos, muchos de ellos sin seguir un estándar, pero que garantiza la coherencia entre todos los modelos. Estos modelos se ejecutan de forma independiente entre sí, por lo general, están coordinados por una base de datos, o varias bases de datos, que integran la entrada-salida. Si bien cada modelo puede garantizar la optimalidad, este enfoque no es óptimo, ya que no existe un modelo con visión holística para toda la empresa. HAI escuchó por primera vez sobre EWO en el artículo Beyond Supply Chain Optimization to Enterprise Optimization, escrito por el profesor del MIT Jeremy Shapiro, en el que afirma: EWO surge del reconocimiento de que la planificación estratégica de la cadena de suministro debe integrarse en ejercicios de planificación empresarial más amplios, de modo que sirva para derribar las barreras, creadas artificialmente, para la toma de decisiones basada en hechos. Según Shapiro, el creciente interés en la gestión de la cadena de suministro es el resultado de dos motivaciones superpuestas. Los gerentes buscan modelos y procesos de negocio que respalden la toma de decisiones basada en hechos, que se refiere al desarrollo, validación y aplicación de modelos matemáticos basados en datos para analizar los problemas de planificación empresarial del mundo real. Los gerentes buscan integrar las decisiones de todas las funciones de la cadena de suministro, en instalaciones geográficamente dispersas. La esencia de la gestión de la cadena de suministro basada en hechos es la planificación integrada. EWO se basa en las matemáticas aplicadas, el gran desarrollo de las tecnologías de la información y nuevos conceptos como los de los cerebros artificiales. La evolución de la estandarización de la planificación empresarial nace con el concepto de ERP, Enterprise Resource Planning, que no incluyó modelos matemáticos de optimización en su concepción inicial, simplemente se basó en modelos mentales. Es por eso por lo que la P de ERP no Planning. El siguiente paso fue SCM, Supply Chain Management, centrado en la producción, como el primer paso para la planificación estandarizada y la visión del sistema productivo. Esto se centró en el desarrollo de varios modelos matemáticos semi-integrados para cubrir las principales funciones de la cadena de abastecimiento. En esta visión primaba el concepto de modelo matemático. Posteriormente, SCM evoluciona hacia SANOP, Sales and Operation Planning, como la integración de ventas con producción. Esto data de finales del siglo pasado. En su forma más simple, la integración de la cadena de suministro y la gestión de la demanda minimiza el costo total de satisfacer demandas fijadas exógenamente,
y proporcionan una estimación del margen de beneficio para cada combinación de productos y mercados. Este proceso, ya superado por muchas empresas, incluye dos tipos de tecnologías de la información, las transaccionales y las analíticas. Las analíticas están directamente ligadas a los modelos matemáticos. El diagrama conceptualiza esta integración en siete tipos de modelos, 6 de optimización, análisis prescriptivo, y 1 de pronóstico, análisis predictivo. Como siguiente paso, Sapiro establece lo que ahora es IBP, Integrated Business Planning Model, que implica la planificación financiera como parte de la planificación estandarizada. La idea de fondo es integrar en un solo modelo las tres funciones fundamentales: marketing y ventas, producción y análisis financiero. Esto llevó a la incorporación de modelos ALM, Asset and Liability Management Model, como parte de la planificación de la cadena de valor de la empresa, y es lo que Sapiro llamó Enterprise Optimization. Visualmente, es fácil ver la evolución del concepto IBP a EWO, que cubre, virtualmente, todas las funciones operativas de una organización industrial. Esto nos lleva a dos problemas que deben ser resueltos desde el punto de vista computacional. Si se utilizan enfoques tradicionales, se requieren muchos programadores para generar todo el código fuente necesario para desarrollar y coordinar todos los modelos, y se necesita una gran potencia computacional para resolver el problema integrado. En dirección a resolver esta situación, HAI ha desarrollado Optex, Optimization Expert System, una inteligencia artificial generativa, que se encarga de producir todo el código fuente que requiere un cerebro artificial, utilizando metodologías de optimización de gran escala, para resolver problemas complejos de alta dimensionalidad. A partir del concepto Enterprise Optimization, se evoluciona hacia Enterprise-Wide Optimization, lo que implica ampliar el cubrimiento del sistema de soporte de decisión, que HAI denomina Enterprise-Wide Optimization Systems. Visualmente, es fácil ver la evolución del concepto IBP a EWO, que cubre todas las funciones operativas de una organización industrial. Esto nos lleva a dos problemas que deben ser resueltos desde el punto de vista computacional. Si se utilizan enfoques tradicionales, se requieren muchos programadores para generar todo el código fuente necesario para desarrollar y coordinar todos los modelos, y se necesita una gran potencia computacional para resolver el problema integrado. En dirección a resolver esta situación, HAI ha desarrollado Optex, Optimization Expert System, una inteligencia artificial generativa, que se encarga de producir todo el código fuente que requiere un cerebro artificial, utilizando metodologías de optimización de gran escala para resolver problemas complejos de alta dimensionalidad. Al menos, hay 4 dimensiones, o puntos de vista, para la sincronización óptima de una empresa: funcional, espacial, jerárquica y empresarial. Corresponden a diferentes puntos de vista de un mismo problema. Matemáticamente, todas deben producir la misma solución óptima. HAI ha desarrollado algoritmos especializados en manejar simultáneamente los diferentes puntos de vista, para acelerar la solución de los problemas. Los cerebros artificiales son inteligencia artificial más programación matemática, y son el resultado de la investigación de HAI en metodologías de modelado matemático disruptivo para la industria 4.0, sirviendo de soporte teórico para los Enterprise-Wide Optimization Systems. Para más información, se invita a los interesados a ver el video. Artificial Brains, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration. El cerebro artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones bajo la Revolución Industrial 4.0, que se conceptualiza como un conjunto de modelos matemáticos autónomos que intercambian información entre ellos, trabajando online, utilizando optimización distribuida. Es así como el cerebro humano se enfrenta a la realidad, utilizando múltiples modelos de realidad, cada uno de ellos actuando permanentemente, en paralelo, para tomar decisiones, cuando se considera que la información es suficiente. Con base en los modelos a integrar, y considerando la magnitud y la asociación entre ellos, se considera que el hipotálamo de un negocio de refinería debe estar conformado por 5 subsistemas: refinación de petróleo y petroquímica, servicios industriales de refinería, tratamiento del agua, transporte multimodal y
financiero and fiscal. Optimización a gran escala y cerebros artificiales. Una de las ideas fundamentales del cerebro artificial es la atomización del sistema, con un enfoque de abajo hacia arriba, en inglés bottom-up, para integrar múltiples modelos matemáticos atomizados, utilizando el marco de referencia de las metodologías de optimización a gran escala, como la teoría de Benders multinivel y la relajación de Lagrange. Para visualizar la diferencia entre la información que proporciona la solución de un modelo monolítico y la solución coordinada de múltiples modelos atomizados, podemos pensar en un examen médico basado en una fotografía y otro basado en una radiografía. La fotografía no nos permite entender lo que está sucediendo dentro del cuerpo humano, los rayos X sí. La visualización interna de un sistema es una ventaja que no se puede lograr con una visión monolítica, que solo proporciona información agregada. La atomización permite entender cómo está armado el sistema y cómo fluye la información en su interior. El estado actual implica la integración de Edge Computing y Cloud Computing para implementar modelos matemáticos de alta complejidad. Estos modelos pueden ser ejecutados bajo la modalidad de optimización distribuida autónoma en tiempo real. El modelo integrado, el cerebro artificial, se puede distribuir en varias computadoras. Optex, sistema experto de optimización. Fabricación de cerebros artificiales de alta complejidad sin programación. Optex es la herramienta privada que utiliza HAI para desarrollar e implementar soluciones CWO, en las que convergen múltiples modelos matemáticos y se pueden conectar a través de un disco o de bases de datos en memoria caché para formar un modelo monolítico de la empresa. Optex es la inteligencia artificial generativa producida por HAI, que fabrica Enterprise Wide Optimization Systems, EWOS, para todo tipo de industrias. Creado en 1991, en la actualidad Optex es la única herramienta informática capaz de integrar cientos, si no miles, de modelos matemáticos, que se ejecutan en un sistema informático paralelo y distribuido. Los interesados en saber más sobre Optex pueden consultar el artículo LinkedIn. Optex, The Exocortex for Mathematical Modeling. Optex está orientado a las metodologías y tecnologías de Decision Making Artificial Intelligence. La forma en que el modelador matemático se comunica con Optex es a través de una base de datos estandarizada, un modelo de datos único para todos los problemas, o subproblemas matemáticos. Este método se denomina modelado matemático estructurado, y permite construir modelos matemáticos como si fueran modelos Lego. También permite realizar operaciones de alto nivel entre modelos, como unirlos o dividirlos, e implementar soluciones multiproblema, de acuerdo con tecnologías de optimización a gran escala, o utilizar procedimientos multiproblema, como la construcción de funciones numéricas óptimas, por ejemplo, las curvas Pareto multicriterio. Construir un EWOS para una gran empresa, que integre múltiples modelos a gran escala, utilizando un programador informático, es una tarea imposible. Esto porque el programador solo puede escribir un número limitado de líneas de buen código fuente por periodo. Mantener estos modelos puede ser más complicado que hacerlos, si hay más de un programador involucrado en el proceso. Solo una inteligencia artificial generativa puede producir infinitas líneas de código fuente perfecto en segundos. OptexGPT es el proyecto de investigación y desarrollo tecnológico que en la actualidad está llevando a cabo HAI, para sustituir las obsoletas interfaces de entrada por interfaces inteligentes basadas en conceptos GPT. El usuario final se beneficia de todas estas capacidades, ya que los algoritmos a los que puede tener acceso están acordes con el estado del arte de la inteligencia artificial aumentada, programación matemática más inteligencia artificial, que soporta al hipotálamo artificial. El proyecto de EID se centra en capacitar a los profesionales, que no son expertos en modelización matemática, para construir modelos matemáticos de alta complejidad, utilizando los modelos matemáticos almacenados en un sistema experto Optex. Para ello, se utilizarán metodologías GPT, de manera que el desarrollo de un modelo se pueda llevar a cabo a través de un chat, y posteriormente a través de una conversación. OptexGPT se convertirá en una plataforma en la nube, mediante la incorporación de modelos públicos a la base de datos, lo que finalmente convertirá a OptexGPT en un servicio para empresas y profesionales que quieran implementar modelos matemáticos sobre la marcha.
La nueva forma de las matemáticas está directamente relacionada con el pensamiento paralelo. Hoy en día se puede decir que, al igual que las matemáticas en papel, las matemáticas secuenciales para ordenadores de un solo procesador serán a corto plazo una lengua muerta. Al igual que en el cerebro humano, en el futuro solo el pensamiento matemático paralelo será práctico. La nueva analítica es autónoma, paralela y distribuida. Albert Einstein dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, pero la imaginación rodea el mundo. El conocimiento te llevará del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todas partes. Gracias por su atención.